Gloria a Dios, gloria al Señor. Buenas noches, queridos hermanos y mis amigos. Ya estamos aquí junto a vosotros para meditar una vez más en la palabra santísima, en la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos contentos y felices que Dios nos da esta enorme bendición de poder estar juntos una vez más. Gracias, gracias queridos migrantes, ustedes que están en otros países y nos ven, ustedes que no son ecuatorianos pero igual nos ven, les agradezco a Dios y les agradezco a todos ustedes, les agradezco a mi santo Dios, a mi santo Padre, por la vida de todos ustedes. Gracias al Señor por todo, gracias a Dios por todo, la vida, el pan, el vestido y todas las cosas que Dios a diario nos da. De verdad que le decimos gracias a nuestro santo Dios del universo. Un abrazo para todos y vamos a entrar en la reflexión bíblica. Seguimos viendo los acontecimientos a nivel del mundo entero y nos damos cuenta que se siguen moviendo, pareciera como las fichas en el tablero de Dios. Él tiene el control de todo. De verdad que sí. Mire usted, otra persona que odiaba acérrimamente al pueblo de Israel ha muerto, el presidente de Irán. Así es que se siguen haciendo movimientos que para mí todo está regido por la mano del Dios Todopoderoso. Créame, mi amigo, aunque usted no lo pueda ver, tampoco lo puede entender, así es. Todo lo regula nuestro Dios. Dejemos que sea Él que gobierne este mundo. Y de verdad que, mire que nos íbamos a imaginar. Este mismo hombre manifestó pronto a los de Gaza, pronto estaremos ahí en Jerusalén orando. No dijo orando, dijo rezando. Porque ellos hacen sus rezos, sus ritos y sus cosas. Pero ve, Jerusalén está allí, Jerusalén es de los judíos, y ahí será el lugar donde Dios va a ser honrado. Y yo estoy convencida de algo, que en los últimos tiempos van a acontecer tantas cosas, pero tantas, que Dios se va a ir haciendo nuevamente un grande nombre. Porque aunque el mundo entero no lo quiera aceptar, no lo quiera ver, Dios está ahí. Ahí está el Señor, obrando, haciendo cosas maravillosas que tal vez, a veces ni nosotros mismos las alcanzamos a ver, pero Dios está allí. Así es que yo engrandezco y glorifico al Dios Todopoderoso. Me da tristeza un alma más que se pierde. Quisiéramos que todas las almas se salven, pero eso ya no depende de nosotros, solo del Dios del cielo y del ser humano. El ser humano tiene que arrepentirse, tiene que aprender a reconocer sus pecados, sus errores, y aprender a aceptar en su corazón que hay Dios Todopoderoso. Yo soy Dios, dice el Señor, yo soy Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando le preguntaron un día al Divino Maestro Jesús, déjeme ver, a ver, cuando le hacen... Ay, solo se me abrió, gracias Señor. Dios habla hoy o reflexión bíblica. Mire, vamos a leer este pasaje. Yo vine con otros pasajes que los he leído, pero queremos aprender doctrina, ¿verdad? Queremos aprender la palabra de Dios. Por eso hemos abierto estos dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora y Evangelista Marixa Salvatierra Mora. De verdad que le agradecemos a Dios por darnos la bendición de abrir las Sagradas Escrituras y poder estar junto a ustedes, mis buenas amigas y amigos, mis hermanos en la fe, todos ustedes, mujeres, varones, de verdad gracias. Y a los migrantes, gracias a Dios, de verdad los amamos y los bendecimos, y quiera Dios también guardar vuestras vidas en el lugar donde ustedes estén, mis queridos y buenos migrantes. Así es que bienvenidos una vez más. Y escuchemos lo que dice el Señor.
aquí se me abrió las Sagradas Escrituras. Yo iba a buscar, voy a ver en qué parte está de los Evangelios, cuando le hacen la pregunta al Señor sobre la resurrección. Entonces, el Señor Jesucristo dijo así. Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, del versículo 18 en adelante vamos a leer. Veamos qué nos dice el Señor. Dice, entonces vinieron a él. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y que levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿De cuál de ellos va a ser mujer? A veces le hacían preguntas muy capciosas al Señor. Trataban, a veces no le preguntaban al Señor. Dice que vinieron los saduceos. Este grupo de personas que formaban parte de este grupo, los saduceos, decían o no creían en la resurrección. Como no creían en la resurrección, por eso vienen a hacerle esta pregunta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hago es, y usted que me está escuchando, amigo, amiga mía, ¿usted cree en la resurrección? Usted tiene que creer en la resurrección, porque no lo digo yo. Es Dios el que lo dice. Jesús de Nazaret. Ya va a escuchar lo que el Señor Jesucristo dice. Porque aquí nos está planteando, nos está enseñando el evangelista Marcos, que vinieron los saduceos y que le dijeron al Señor, ellos no creían en la resurrección y por lo tanto le dijeron, Maestro, Moisés nos escribió, la ley de Moisés dice, sería, no lo que le está, dice que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, la viuda, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia. Eso decía la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Qué decía la ley? Si había un hombre, tiene varios hermanos y se casa con una mujer y muere él y no deja descendencia, tómela el siguiente hermano, cásese con ella y deje descendencia, pero la descendencia no sería de aquel hermano, sino del muerto, del primero que la tomó. Entonces viene y le dice, en esta pregunta que le hacen, le dicen, dice, y que deje descendencia. Hubo 7 hermanos. El primero la tomó como esposa. Murió, no dejó descendencia. De igual manera, el segundo se casó con ella, murió y tampoco dejó descendencia. Dice, y así el tercero de la misma manera. Los 7 hermanos la tuvieron por mujer, pero ninguno dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. Ninguno dejó descendencia. Y de los 7, ella fue esposa de los 7 hermanos. Pero no dejó el primero que la tomó. No dejó descendencia el segundo, el tercero y así los 7. Entonces la pregunta es, cuando ella muere, si es que hay resurrección,
ella resucita porque también murió. Y están muertos ya los 7, han resucitado. De los 7 hombres, ¿de cuál de ellos ella va a ser la esposa? Porque los 7 la tuvieron. Y escuche lo que respondió el maestro. Escuche bien, limpie sus oídos, prepare su corazón, abra su entendimiento para que escuche a Jesús hablar. Por eso hemos abierto estos canales, para dar la doctrina, escuchar la palabra, leer la palabra. Seguiremos leyendo, si Dios nos permite, de los reyes de Israel, para que podamos ver un poco la conducta, los comportamientos de estos reyes. ¿Qué pasó con algunos de ellos? Se rebelaron contra Dios, otros no, fueron obedientes. ¿Cuántos líderes hay en el mundo entero? ¿Cuántas personas que están en autoridad y se rebelan contra Dios? Mire usted, qué pena me da de este hombre en Irán. Me da mucha pena, de verdad. Y que de ese pueblo también tan ciego, que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia, de verdad. Allí tiene que haber algo tiene que suceder, un giro, un cambio en la política, en las cosas allí que se están dando en Irán. Yo nunca me imaginé un poco de la vida de este hombre. Ha sido bastante malo. En su propio país, muy odiado. El carnicero de Irán, así lo conocían en su propia tierra. En algún momento se lo involucró con muchos crímenes. Formó parte de un grupo, del grupo de la muerte, no sé qué. ¿Ah? El escuadrón de la muerte, y más de 5,000 personas desaparecidas. Ni siquiera sus seres queridos tuvieron sus cuerpos, los tiraron o están en fosas comunes, y tantas cosas que ahora escucho. Dios mío, me sorprende, pero esa parte me sorprende. Los acontecimientos sé que están totalmente bajo el control de Dios. Él es como, ya digo, son como las fichas. Él sabe, él queda, no, él es el dueño de todo, el dueño de la vida. Ahora este hombre que odiaba y maldecía tanto a Israel, ahora está su alma en el lugar que él escogió. Ahora ya sabe cuál es la verdad. Ya sabemos, cuando entramos en el túnel de la muerte, ahí conocemos cuál es la verdad. Y les he aconsejado y les seguiré aconsejando: no se levante contra Israel. Ame a ese pueblo. No lo puede amar, no importa. No lo maldiga, no se levante, no insulte al pueblo hebreo. No le ha hecho ningún daño, pero está haciéndole daño allá. Deje que Dios juzgará todo. Todo. A usted también, que está señalando, pero mire el daño, mire cómo han hecho en Gaza, mire. El Dios del cielo lo va a juzgar a usted también, a usted, amiga, amigo. A veces queremos ser mejores que Dios. Ay, no, nosotros somos más buenos y mejores. Cállese la boca. Que Jesucristo nos enseñó bien hace pocos días. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Dios va a juzgar a todos, grandes, chicos, pequeños, poderosos, ricos, pobres, a todos. Nos juzgará por igual, cada quien por su pecado y su maldad. Dice que llegará el día en que nos pararemos ante el tribunal de Jesucristo y daremos cuenta de nuestras obras, hayan sido buenas o malas. Eso es incambiable. Se parará este hombre de Irán, se pararán todos, Dios mío. Son gente tan radical. Ese ayatolá que tienen ahí dice que es un hombre radical. Que Dios tenga piedad. Le ha dado muchos años de vida el Señor en su misericordia. Hay muchas cosas que yo las comparto, pero son poquísimas, creo yo, no muchas, que yo las comparto. Yo pienso que sí, que debe haber decoro, no sé, tiene que haber no sé, las mujeres tenemos que razonar, reflexionar, dejar de andar vestidas como rameras y todo lo demás, y vestir con decoro, con decencia, con prudencia, cuidando siempre nuestro cuerpo. Pero bueno, ya es decisión de cada quien. Lamentablemente acá en los países hay un destape total, pero tampoco podemos ir al extremo, ¿no? Como muchas veces en estos países totalmente, y no. Escuchemos siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da un equilibrio. La palabra de Dios nos revela la verdad.
La palabra de Dios nos hace ver nuestro interior. Yo siempre les enseño, nos hace ver, nos alumbra la palabra de Dios para hacernos ver interiormente cómo estamos. Aquel que lee la palabra de Dios nunca será el mismo o la misma. Nunca, nunca será igual. Cambiarán nuestras vidas. Ay, yo conocí a alguien que leía la palabra y se volvió loco. La palabra de Dios no enloquece a nadie. Absolutamente a nadie. Es todo lo contrario. La palabra de Dios nos saca de la locura y de lo vano de este mundo. Es todo lo contrario. La palabra de Dios nos vuelve tan cuerdos, tan sabios. No enloquece a nadie. Y el que yo conocí, no, eso ya hay que ver qué razones. Ahí está. Al final tenía un demonio tan grande adentro. Y vino el diablo, le distorsionó la palabra y comenzó a interpretarla como ella o él quería. Y bueno, su final ha sido ese. Pero la palabra de Dios nos saca, todo lo contrario, nos saca de la locura. Hemos estado actuando como locos. Dice que la palabra de la cruz, esta palabra que estamos leyendo, lo que vamos a escuchar de Cristo, la palabra de la cruz dice que es locura a los que se pierden. Pero a los perdidos, a los que no quieren enderezar sus caminos, menos arrepentirse. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que la cree. A todo aquel que cree en este evangelio es poder, tiene poder esta palabra para mudarnos, transformarnos, regenerarnos, hacernos diferentes, gente de otra forma de pensar, de actuar, de vestir, de caminar, de comportarnos. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué poder? ¿Ah? ¿Y qué pregunta la que le han hecho al Señor? Es una pregunta 7, hermanos. El primero se casó con su mujer, no dejó descendencia, murió. Vino el segundo, la tomó, como dice la ley mosaica. Vino el tercero y así los 7. Luego muere ella también, murieron los 7. Y ella muere. De los 7, si hay resurrección, explícanos, Jesús, sería lo que le están diciendo. Explícanos en esa resurrección. ¿Y de cuál de los 7 va a ser ella la mujer, pues? Si los 7 la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ese es el versículo 24. Otra vez lo leo. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Escuchó lo que le dice el Señor? Están errados. ¿Y sabe por qué ustedes están errando? Porque ignoran las escrituras. Ustedes son ignorantes. Ignoran las escrituras y también ignoran el poder de Dios. Dos cosas. Ustedes están errados totalmente, equivocados, porque ignoran las escrituras y también ustedes ignoran el gran poder de Dios. Dígame si no es para el mundo entero esto. ¿Cuánta gente hay en el mundo entero que exactamente está así, ignorando las sagradas escrituras e ignoran el gran poder de Dios? Así que cuando vemos a los líderes, ¿no?, que se reúnen en secreto, espérese, hay un Dios vivo que lo ve todo y lo sabe todo. Hay mucha especulación en cuanto a la muerte del hombre allá en Irán, del presidente. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Mano de Dios o mano de hombre? La vida es de Dios. La vida es de Dios. Si Dios no hubiese querido que la persona parta, créame, aunque sea en los árboles, se queda enredado, enredada y no muere. La vida es de Dios. La vida es de Dios. Hay gente que ha sobrevivido en circunstancias más difíciles y adversas. Han resistido el hielo, helada, les ha caído nieve, todo, y están vivos o vivieron, sobrevivieron.
Pero cuando ya la mano de Dios está, y Él recuerde que Él conoce lo que el hombre piensa, lo que maquina, cómo actúa, lo que hace, todo lo sabe Dios. Nadie conocía tan bien al presidente de esta nación como lo conocía Dios. Que tengan mucho cuidado esas naciones que se están levantando contra Israel. Tengan mucho cuidado. Esto no es solamente estamos enseñando. ¿Qué queremos? Que no sean ignorantes. Que no sean ignorantes. Jesucristo le dijo a esta gente que vino con una pregunta capciosa a tratar de tentarlo, porque no era que querían saber o aprender. Claro, sí tenían su curiosidad, pues. Bueno, acá los fariseos creen en la resurrección. Nosotros los saduceos no creemos. Creemos que una vez muerto el chancho, muerto, se acabó, se terminó todo. Y sí tenían curiosidad, pero no era un espíritu humilde, un corazón humilde para aprender. Y le hicieron una pregunta. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra porque Él no quiere que nosotros seamos ignorantes. Y les dijo, ustedes ignoran, dice, están errados. Ustedes están totalmente equivocados porque están ignorando ustedes las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la palabra de mi Padre. Y ustedes están ignorando también el poder de Dios. Y luego dice el versículo 25 del Evangelio de Marcos 12. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Sigue hablando el Señor. Ha hablado el 24, el versículo 24, el 25, 26 hasta el 27. Vamos a ver el 25 una vez más. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Sigo leyendo el otro versículo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza a Moisés? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Dios no es Dios de muertos. Sigo leyendo el otro versículo, el 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es palabra de Dios. Hasta ahí el 27. Luego viene el 28. Dice, el gran mandamiento tiene como título. Encontramos otra enseñanza. El gran mandamiento. Ahora se le acercan al Señor en el versículo 28, uno de los escribas que los había escuchado disputar y que sabiamente les había respondido. Entonces le preguntó este escriba, ¿y cuál es el primer mandamiento? Estaban al acecho. Habían unos que sí querían aprender. Dice que este escriba lo había escuchado al Señor Jesucristo. ¿Y que lo escuchó? ¿Cómo disputó? Dice disputar, y que sabiamente les había respondido a los saduceos. Ahora aquí se les acerca al Señor Jesucristo un escriba. Después vendrán los fariseos. Eran grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Y escuche, volvamos, no erráis por esto. No están errados ustedes, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que van a ser o seremos como los ángeles que están en los cielos. Ya cuando nosotros resucitemos y vayamos con nuestro Dios, ahí no habrá más boda que lo amo, la quiero, no lo quiero, lo odio. Ya no existe eso. Eso es aquí en la tierra, la multiplicación. El Señor la dio aquí en la tierra con Adán y Eva. Multiplíquense, sojuzguen la tierra.
Sean buenos mayordomos de este huerto que les entrego. Y qué malos fuimos, de verdad. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Seremos como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, les aclara, porque el Señor no quería que se queden en ignorancia los saduceos. Pero les dice, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza a Moisés, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Qué les estaría diciendo Jesús en este versículo? Respecto a que los muertos resucitan, si ustedes no creen en la resurrección, tienen un problema y siguen siendo ignorantes, porque la resurrección sí existe. Si resucitan, les estaría diciendo el Señor Jesús. Se les olvida a ustedes cuando el Dios del cielo están ignorando por completo las escrituras y el gran poder de Dios, pues. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza, y Dios se le reveló y le dijo a Abraham: yo soy el Dios de Abraham. Perdón, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No le dijo que él fue el Dios de un muerto que ya no existe. Yo era el Dios de Abraham. No, yo soy. Yo sigo siendo. Dios vive. Y los que creen y le aman a Él viven para siempre. Yo soy Abraham. Yo soy Moisés, el Dios de Abraham. Está vivo Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Está vivo. Y yo soy el Dios de Jacob. Tienen que creer en la resurrección, porque los muertos sí resucitan. Y para cerrar el Señor con broche de oro, el versículo 27, dice: eso le dijo Dios a Moisés en la zarza. Se le reveló como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el 27 sigue hablando Jesús y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis e ignoráis las escrituras. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Para aquellos que piensan: aquí en la tierra es todo, ya no existe, ¿qué? Y peor cuando estábamos en la religión tradicional. Ay, no, que nos íbamos ¿a dónde era? Al purgatorio, y que de ahí pues las misas nos iban llevando al cielo, elevando al cielo. Dios mío, no hay peor mentira que esa. No existe el purgatorio. O purgatorio. No existe. No hay un lugar donde espérese usted, allí se va a purificar. No, señores. Lea el libro, la epístola de Hebreos. Está destinado que los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, mueran una sola vez. Después de eso, el juicio. Tenemos nosotros que aprender para no ser ignorantes. El Señor no quiere que nosotros erremos las escrituras. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente. Hemos vivido toda nuestra existencia ignorando por completo la palabra de Dios. Por eso hemos abierto estos canales, estos dos canales, para leer la palabra, estudiarla, poquito, no importa, pero ya irnos familiarizando, escuchando lo que está escrito en la palabra de Dios, escuchando hablar al divino maestro. Jesucristo tiene tantas cosas para enseñarnos, Dios mío. Ahora yo no voy a pensar: Jesucristo el que murió ya no está vivo. Si Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ay Dios mío. Dios y Cristo son el Padre y el Hijo y tienen su espíritu. Dios se ha manifestado en tres maravillosas personas, como el Padre, el Dios, el juez, el Todopoderoso.
Se ha manifestado en la maravillosa persona de Jesucristo como el Hijo amado. Porque ahí estaba Dios. En Cristo, dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Él vino en la maravillosa persona de su Hijo a reconciliarse con el hombre. Porque no es la voluntad de Dios que vivamos lejos de su presencia. Él nos ama y nos anhela. Y cuando Cristo hace escrituras, no, pero yo creo en el poder y en la fuerza, el viento recio que es el Espíritu Santo. Ignoras las escrituras. Dios es el Todopoderoso. Y quizás ni yo mismo con palabras humanas pueda explicarles el misterio tan grande de la encarnación de Cristo. La belleza de Cristo, cómo estaba Dios en Cristo. Pero lo creo y sé que es así. El Dios del cielo envió a su santo Hijo aquí a la tierra para que se cumpla y se haga lo que Dios quería que haga el Hijo del Dios, de Dios perfecto. Dios había llamado a muchos hombres y se había revelado y se había manifestado a muchos se ha manifestado, pero ninguno tan perfecto, tan obediente, tan puro como su Hijo. Nos había hablado de muchas formas, de miles de formas, pero de ninguna mejor manera nos podría hablar el Señor Dios Todopoderoso que enviando a su propio Hijo, y Él vino en su Hijo. Dios estaba en Cristo. Por eso Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo de mi Padre, porque no es un poco más antes, un poquito después, no, es en el tiempo de Dios, el Kairos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Completo. Como aquí, cuando les responde. Ustedes ignoran por completo, son ignorantes de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y están ignorando por completo el gran poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, Él es el Dios de los vivos. Así que muchísimo ustedes erráis. ¿Acaso no han leído, y ellos que eran estudiosos de la palabra de Dios, acaso no han leído allá en el libro de Éxodo cuando el Dios del cielo llamó a Moisés? ¿Cómo se le reveló Él? Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios le estaba diciendo a Moisés: yo soy Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob viven, y todos los que creen y confiesan mi nombre vivirán para siempre. Yo creo en Dios. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. A partir de lo que vino Cristo aquí a la tierra, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Nadie. Nadie puede ir a Dios y nadie puede conocer a Dios sino solamente por medio de Jesucristo. Por eso dijo Cristo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Qué precioso es Dios. El Padre nos revela a su Hijo. Y su Hijo nos revela al Padre. Y luego Él nos llevará al Padre. Al Dios Todopoderoso. Qué precioso es escucharlo hablar al Maestro. Usted que tal vez se pasa todo el día escuchando hablar tanta vulgaridad, tanta gente vana, basura de su boca, de su corazón es lo que sale de muchas personas. Usted que tal vez está agotado, cansado, hostigado de escuchar tanta basura, escuche la palabra de Dios a través de nuestros canales. Qué precioso es escucharlo a Jesús saber que no, Él no quiere que seamos ignorantes, y Él quiere que sepamos que morimos para resurrección, o resurrección de vida eterna, o resurrección de condenación eterna. Cuando un escriba lo ve disputar y responderle sabiamente
a estos saduceos, dice, vinieron a él los saduceos, varios. Aquí es solo un escriba. Dice que lo vio, cómo respondió. Entonces le preguntó, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿No le encanta escuchar hablar a Jesús? ¿No le fascina? ¿No se enamora de Jesucristo usted escuchándolo hablar? ¿Ah? Si usted no siente nada, ¿cómo estará Satanás sentado en su corazón? ¿Ah? ¿Cómo lo habrá dominado el diablo? ¿Qué poder, qué influencia demoníaca tendrá usted, amiga, amigo mío? Que es una maravilla escucharlo hablar al maestro. Y nos saca de la ignorancia. Totalmente nos saca. Nos quita la ignorancia, las tinieblas. No se nos destruye la mentira y se comienza a establecer la verdad en el corazón del hombre. Usted sabe, yo toda mi vida crecí y yo no sabía que habían demonios. Y si es que me decían, mira que los demonios, más era por curiosidad, ¿qué demonios? Yo les decía, los demonios son los que estamos aquí. ¿No ves estas personas tan malas que hay? Cómo acribillan, cómo violan, cómo hacen esto. Esos son los demonios, sin saber que yo también tenía un poco de demonios. ¿Sabe quién me vino a correr el velo? ¿Sabe por quién yo vengo a creer que los poderes demoníacos son reales? Solo por Jesucristo. Jesucristo me hizo saber a mí que habían demonios. A veces a uno le escriben, y mire, y que usted ha sido privilegiada para que usted reciba tantos millones de dólares, eso escribían hoy, y que mire, y que por su apellido, y que por aquí, escuchaba y veía algo tan largo. Digo, esta gente satánica, ¿quién está regalando 10, 20, 19 millones de dólares? Pero el diablo los coge, los turba, son potestades que los dominan, y hay tanta gente que lamentablemente cae en la tentación que ellos caen en la tentación. Y hay gente que hasta por necesidad cae. A veces son gente que está tratando de lavar dinero corrupto, dinero podrido, dinero inmundo. Ah, no, dice, pero usted ha sido seleccionada para ganarse, dice, se le va a entregar tantos miles de... Ah, Dios mío, Señor. ¿Sabe qué trata de despertar el diablo? La codicia, la avaricia. Y si tienes una necesidad, que caigas en la tentación, pero no caeremos. Poderoso es nuestro Dios. Hoy sé que hay demonios. Y donde me sigan fastidiando, le voy a escribir un mensaje. Deja de ser un instrumento del diablo y conviértete en un instrumento en las manos de Dios. Porque lo que estás haciendo en secreto, creando, ¿cómo se dice? Cuentas, como perfiles y todo, para engañar, para coger a gente, incautar a gente inocente, humilde. Dios te llamará a cuentas. Deja de ser podrido, inmundo. Deja de servirle al diablo y comienza a servirle al Señor Jesucristo. Entiende que hay un Dios todopoderoso que te va a juzgar por todo lo que haces en esta tierra. Aquí está el Señor dándonos las enseñanzas. Ahí están grupos religiosos. Los saduceos no creían en la resurrección. Acá al ver cómo les enseñó, cómo les sacó de la ignorancia a los saduceos, viene un escriba y le hace una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? La respuesta de Jesucristo es perfecta. Es perfecta, no hay nada que añadirle. Nada que añadirle. ¿Y sabe cuál es la respuesta del maestro? Dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Oye Israel, escucha bien. Aunque sea manifestado en tres divinas personas, el Dios Todopoderoso uno solo es. Manifestado en tres personas, como Padre, como Hijo y el Espíritu Divino y Santo. Pero uno solo es. Uno solo es lo primero. Oye bien, no solo Israel, gentiles, paganos, todos, escuchemos bien. Escuchemos bien, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y luego viene el versículo siguiente y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hay que amarlo a Dios? ¿Cómo hay que amarlo, amigo, amiga mía? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda la fuerza, la pasión. Por eso es que el Señor nos hizo así, con pasiones. Él sabe que somos personas que tenemos sentimientos, emociones, voluntad para obedecerlo a Él. Debe de ser así. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando vemos a alguien que ama a Dios hoy, el mundo se paraliza o se asusta o comienza a criticar. Ay, no, es bonito todo, pero no, muy fanática esa. Yo creo que está rayando la locura. La gente no entiende. El primer mandamiento y el primer amor debe de ser para Dios. Debes de amar a Dios con todo tu corazón. Debes de amar a Dios con toda tu alma. Debes de amar a Dios con... Mire, corazón, las entrañas, lo profundo. Con todo el alma. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad. Es el asiento donde están tus sentimientos, tus emociones. Con todo el alma. Con tu mente. Que hay en la mente los pensamientos. Mis pensamientos deben de estar siempre alabando, adorando a nuestro Dios. Y con toda mi fuerza. Cuando vemos a alguien que procura amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, como que nos quedamos un poco. Ay, pero cuando vemos que ponen el alma, el corazón, su energía para la música de quién, de Shakira, de Karol, del de aquí, del reggaetonero. Ay, no solo que los admiramos, queremos ir también atrás nosotros. Bueno, yo por la gracia de Dios nunca, porque mi corazón es de Dios. Mi corazón es de Dios. Y luego mire el Señor lo que le dice. Le dice, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento, el primero es amar a Dios sobre todo. El segundo, le dice el Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y de esta ignorancia Dios sacaría a un hombre llamado Pedro. Y vamos a meditar un poquito en la vida de Pedro para que veamos el esplendor, la belleza, la grandeza de lo que Dios hizo en la vida de este hombre llamado Pedro. Cómo Jesucristo también lo mudó, lo cambió, y poder ver en sus epístolas, ya en el ocaso de su vida. Ay, Dios mío, cuánto ha madurado, ha crecido, ha cambiado, tan humilde. Se lo percibe ahí en sus epístolas, en Primera de Pedro. Se percibe la madurez del hombre, la humildad. Él fue el más agresivo, el más violento. Pero para eso Jesús lo llamó, también para sacarlo de la ignorancia y para que él entienda que hay Dios vivo todopoderoso. Y escuche, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego le dice, no hay otro mandamiento mayor, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mayor que los dos. El primero, amar a Dios sobre todo.
El segundo, amar al prójimo, como a ti mismo. Eso quiere decir que yo no le puedo hacer daño a mi prójimo, porque sería hacerme daño a mí mismo. Yo no puedo traicionarlo, mentirle, hacerle mal a la persona, al que está a mi lado, al que convive conmigo, a la gente de mi familia, a nadie, porque sería lastimarme a mí mismo. Por eso dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le respondió, le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Bien has dicho, maestro. Lo reconoce como maestro. Para un escriba, para un fariseo, reconocerlo a Jesús como maestro no era fácil. Eran muy orgullosos. Se creían ellos los sabios, conocedores de la ley, pero ignoraban las escrituras realmente. Como le dijo Cristo, lo mismo que le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede hacerse eso si yo soy viejo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Y el Señor Jesucristo le dijo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y tienes que nacer de agua y del Espíritu, ya no solo para que veas, para que entres en el reino de los cielos. El viento sopla y oyes su sonido y no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es aquel que ha nacido de agua y del Espíritu. ¿Cómo es esto, Señor? Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo enseñas a otros? Tú también ignoras las escrituras, ignoras el poder de Dios, ignoras las escrituras, Nicodemo. Este escriba está fascinado. Bien, maestro. Ay, como que está bien, maestro. Muy bien, has respondido. Bien, maestro. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué bien entendió el escriba. Qué bien comprendió. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle nada. Ya ninguno osaba ir con esas preguntas capciosas a tratar de ver lo que caiga en algo. No podían. Jesús es infinitamente sabio. No era, es. Jesús es infinitamente todopoderoso, es Dios. Es Dios. Es Dios. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros dejemos de ser ignorantes. Y Pedro necesitaba ser cambiado para que deje también de ser ignorante. Y si usted mira aún en el libro de los Hechos, Pedro seguía pensando y creyendo que su Mesías, que ya lo tenía, porque él sí creía en Cristo, era solo para ellos. El Señor tuvo que coger y limpiarle la mente. ¿Te equivocas? Yo no soy el Mesías, el Salvador solo de Israel. Yo soy el Salvador del mundo entero, porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, judíos y gentiles, no perezcan, sino que tengan vida eterna. El Señor tuvo que tratar con el corazón de este hombre violento, de este hombre rudo, testarudo, fuerte de carácter. Para mí era el apóstol Pedro.
Mire cómo nos enseña Marcos, también el evangelista Marcos, en el capítulo 1, hablando de Pedro, dice: andaba Jesús, o andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí el Señor llama a 4. 2 hermanos, 2 hermanos. Aquí está, dice que andaba por el mar de Galilea el Señor Jesús, y sabía que ahí estaban sus 4 hombres que los escogería para que sean parte de los 12 discípulos. Y dice que vio a quién, a Simón y a Andrés su hermano. ¿Y qué dice? Que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Esta es la maravilla de Jesucristo, que para buscar a sus 12 hombres, no fue a los palacios, a las sinagogas, a los lugares donde creían que estaban los más sabios, los eruditos, los más preparados. Se fue allá por Galilea, al mar, y ahí encontró 4 hombres bastante rudos, muy osado. Valiente también para mí es Pedro. Y está con su hermano Andrés. Y va más adelante y encontró ahora a 2. A Juan y a Jacobo. Eran hijos de Zebedeo. A los 4 los llamó. Primero llamó a Pedro y a Andrés, su hermano. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Es lo mismo que el Señor le está llamando a usted, amigo. Venga en pos de mí, y yo lo haré pescador de hombres. ¿Cuántas cosas ha hecho en esta vida? ¿Y a cuántas personas usted las habrá inducido y las habrá llevado aún más a esclavizarse en las garras de Satanás? Ahora el Señor lo llama: venga, amiga, amigo mío, a usted le está hablando el Señor. Venid en pos de mí, y yo te haré pescador de hombres. Aquí Marcos nos presenta de una manera sencilla, pero el evangelista Lucas lo presenta maravilloso. Por eso es que un evangelio aporta una parte, otro evangelista puede aportar otra parte. Al final los 4 evangelios se complementan y son una unidad maravillosa. ¿Cómo podemos conocer al divino Jesús? Y los evangelios son libros pequeños, porque no son libros como enciclopedias, pero Dios mío, ¿cuántas enciclopedias se han escrito precisamente los evangelios? ¿Cuántos libros se han escrito? Dice el apóstol Juan que si se escribiera todo, si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en la faz de la tierra. La tierra sería pequeña para abrazar la cantidad de libros que se escribirían. Si hay alguien que ha hecho mover la pluma de millones y de millones de seres humanos, es Jesucristo. ¿Cuánto han escrito? ¿Cuánta gente ha escrito libros sobre Jesús, sobre los evangelios, sobre uno de sus discípulos, sobre los profetas del Señor, sobre la sagrada palabra de Dios? Dios mío, adoro la ley de Dios, créame. Y mire, para ir terminando, ¿cómo nos hace ver el apóstol, el evangelista Lucas? Dice en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Estaba Jesús junto al lago de Genezaret y la gente se agolpaba, querían oír la palabra de Dios. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores estaban allí, habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, o Pedro, y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor le da una palabra y le dice que haga algo, hermano mío, hágalo. Hágalo, porque Dios está con usted. Le voy a repetir las mismas palabras que le dijo Samuel a Saúl cuando ya fue ungido como rey. Le dijo, después, cuando Dios te haya mudado, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Lo mismo le dijo un profeta a David, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo, David. Cuando el Señor le dice algo, hágalo. Hágalo. Aquí en las Sagradas Escrituras encontramos tantos pasajes maravillosos. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a un leproso, ve a lavarte allá en el río Jordán. Zambúllete allí 7 veces. Y no lo quiso hacer. Y hay otros ríos más limpios. Me manda ese río de aguas puercas para que yo me zambulla ahí. Esa fue la palabra que Dios le dio a través de su profeta Eliseo. Hay que obedecer, obedezca, obedezca. Aquí el Señor Jesucristo le dice a Pedro, echad vuestras redes para pescar. Tienes que bogar un poco más adentro y echa tu red. Pedro le dijo, Maestro, es que toda la noche hemos estado trabajando. Sabe, posiblemente estaban cansados, agotados. Toda la noche habían estado en la faena buscando pescados y no pudieron pescar nada. Pero luego le dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué escuchó Pedro mientras el gentío se agolpaba y le prestó la barca para que el Señor suba y en la barca en el agua y él pueda predicarle a la gente que estaba a la orilla del lago? ¿Qué escuchó el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que escuchó que hablara Jesús que trastocó la profundidad de su ser, de su corazón? Y escuche lo que dice. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Escuchó? Obedece, Pedro. Boga un poco mar adentro y echó la red. Se da cuenta que mejor es amar a Dios, amar su palabra, amar a su pueblo amado, Israel. Ame, olvídese, pero mire, olvídese, usted no juzga. Nosotros juzgamos según nuestros ojos y según nuestro sentimentalismo. Dios juzga con justicia. La justicia es de Dios. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Al acercarnos a Cristo, Cristo nos lleva a Dios y dejamos de ser ignorantes. Y comenzamos a ser sabios. Ignoramos la verdad. Como dijo Cristo, ignoran ustedes las Escrituras y el poder de Dios. Lo mismo Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Toda la noche hemos estado trabajando, maestro. ¿Ah?
Lo reconoce como un rabino, Pedro, a Jesús. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, estamos cansados. Hay más en tu palabra. Tú me dices que yo lo haga y yo lo haré. Voy a obedecer. Y no se arrepintió nunca. Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que ya la red se rompía. Se rompía la red cogiendo tanto pescado. Imagínense, toda la noche y no habían podido pescar. Y ahora, en un milagro, en un acto sobrenatural que lo provoca el Señor Jesucristo, el Dios eterno, ellos pescaron tal cantidad de peces. Le hicieron señas a sus compañeros. Era Juan y Jacobo, los hermanos hijos de Zebedeo, que para que vengan a ayudarles vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos barcas. ¿Cómo estos hombres habían estado pescando toda la noche y nada habían podido coger? Conociendo los tiempos, aquellos tiempos de veda, aquellos tiempos donde se puede pescar, donde ellos conocían todo, eran, como dice, lobos de mar. Sin embargo, toda la noche estuvieron pescando, nada habían podido coger. Sin embargo, por obediencia, Pedro, en tu palabra, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Haga lo que Dios le ha dicho que haga y usted verá la gloria de Dios. Usted verá la bendición del Señor. Y dice que a causa de la pesca tan grande, viendo todo lo que ocurría, que estas dos barcas se hundían, cuando toda la noche estuvieron trabajando y nada había, Pedro dice que viendo esto cayó de rodillas ante Jesús. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad de la presencia de Jesucristo trajo convicción de pecado al corazón de Pedro. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con su vida, amiga, amigo mío. Él quiere convencerlo de pecado. Y esto es lo que Dios quiere de los seres humanos, nada más. Aprendamos a humillarnos y a reconocer que somos pecadores. Eso es todo lo que Dios quiere. Es lo que espera el Señor Jesucristo de los que habitamos en esta tierra. Es lo que Él espera. Y le dice, apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Cayó de rodillas ante el único que tenemos que arrodillarnos siempre. Es el Hijo de Dios. Y reconoce que santo, apártate de mí. Yo soy pecador, tú no lo eres. Tú eres santo. ¿Cuántas cosas reconoce Pedro aquí? Lo reconoce como Dios. Lo reconoce que es sin mancha, sin pecado. Se da cuenta del infinito poder que tiene. Ve que es Dios. Ve que es Dios. Yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con Pedro, con él. Había temor en ellos. Había temor. Pedro era violento, era osado, era atrevido, pero en este momento está casi convertido en nada. Me imagino que está temblando. Dice que estaban llenos de temor. Tenía miedo, tenía temor. Se había hecho una pesca sobrenatural, milagrosa pesca. Y así como estaba Pedro y su hermano, así estaba Jacobo y Juan, dice las Sagradas Escrituras. Asimismo dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón, el llamado para Pedro de manera especial. Los cuatro fueron llamados, pero de manera especial para Pedro, porque el Señor Jesucristo estaba mirando el corazón de este hombre y sabía que este era un guerrero, un hombre valiente, un hombre fuerte, aunque por un momento en la parte humana se tambalearía, que el Señor sabía que tenía que hacer muchas cosas en el interior de este hombre, muchas cosas. Era violento, impulsivo, y todo eso tenía el Señor
que irlo tratando hasta convertirlo en lo que él quería: el hombre humilde, el hombre temeroso, el hombre sabio, el hombre prudente, temeroso de Dios. Y a Pedro le hace el llamado, le dijo a Simón: no temas, no tengas temor, desde ahora serás pescador de hombres. No tengas temor. A partir de ahora te voy a hacer un llamado y vas a dejar de pescar peces, pero vas a servir para el reino de Dios. Vas a servir y vas a ser ahora pescador de almas, de hombres. Y vaya que se cumplieron las palabras de Jesús. Solamente en el primer mensaje que da el apóstol Pedro, cuando es lleno del poder del Espíritu Santo, ya Jesucristo ha partido al cielo, a la eternidad. El primer mensaje creo que lleva, son 4,000 hombres, creo, los que se salvan, 4,000 personas. En el primer mensaje, en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos damos cuenta con qué pasión, con qué fuego predicó este hombre. 3,000 personas. En el primer mensaje dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que se unieron, que el Señor pescó en aquel día, en el primer mensaje. Y escuchó: desde ahora no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Así el Señor lo está llamando. Y así como Jesucristo trató y quebrantó el interior del corazón de este hombre, su corazón. Venga, Pedro era un hombre sujeto a muchas debilidades, como lo son usted, yo y todos. Pero Él no nos desecha. Todo lo contrario. En esas áreas tan débiles que tenemos es donde Él nos va a hacer más fuertes todavía. Su poder se va a perfeccionar allí. No se desaliente, hermana, hermano mío. Si quizás ha fallado, siente que ha fracasado, no le crea al diablo. Sí, falló, fracasó en lo que usted quería hacer o cayó en la tentación, pero es la hora de levantarse. Es la hora de levantarse, sacudirse el lodo, el fango. La sangre de Cristo tiene tanto poder para purificarnos. Basta el arrepentimiento. Este hombre que era violento, que era atrevido, un día el Señor Jesucristo, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, dice: viniendo Jesús, el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que les estaría preguntando a sus discípulos es: ¿quién dicen la gente que soy yo? Él es el Hijo del Hombre, porque es hijo de María y de José, o de José y de María, hijo de hombre. Ellos le dijeron, sus discípulos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Ahora yo quiero saber, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Yo quién soy para ustedes? ¿Quién soy? Entonces, aquí viene el más atrevido, el más sagaz, el más violento, el que me encanta, me encanta. Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué respuesta! Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. A ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Pero escuchó cómo se desarrolla esto tan maravilloso. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron. Y luego les dice el Señor, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya sé lo que la gente piensa, ahora quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Ah? Entonces es Pedro el que toma la iniciativa y el primero en responder. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, bendito eres Pedro, feliz, gozoso, dichoso eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Aquí es donde hay una confusión y mala interpretación en la iglesia católica romana, donde lo ponen a Pedro como la piedra, lo ponen a Pedro como la puerta, lo ponen a Pedro como el vicario de Cristo. Nada de eso es Pedro. Pedro es el discípulo del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, no te lo reveló ningún hombre aquí en la tierra, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, te lo reveló Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre lo que acabas de manifestar, sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es lo que le dice el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No tu iglesia, Pedro. Sobre tu confesión. Tú has dicho, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, la roca eterna de salvación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, de la condenación, del infierno, no son para la iglesia de Cristo. Son para el diablo, sus demonios y todos aquellos que quisieron servirle con el corazón y con el alma al mismo diablo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué poder! Después Pedro comenzaría a tomar todo el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo le dio. Y cuántas veces ató y desató. Cuántas almas fueron desatadas del poder de las tinieblas cuando predicó allá en la casa de Cornelio. Pedro es el que le abre las puertas al evangelio eterno, a la salvación eterna, a los judíos y para mí a los gentiles también. A los judíos, ahí tenemos el mensaje en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando les habla. 3,000 fueron personas agregadas a la fe de Cristo, a la fe en Cristo. Y a los gentiles, cuando va a la casa de Cornelio, un centurión romano, había mucha gente allí, y entendió Pedro que la salvación y que el Mesías no era solo de ellos, que también era para los gentiles. Y gloria sean dadas a Dios, porque hoy nosotros también confesamos como el apóstol Pedro. Seguiremos gritando ante el mundo: Jesús de Nazaret, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres mi Rey, mi Salvador, mi tesoro. Tú eres la piedra principal del ángulo, la raíz de la vida, el león de la tribu de Judá. Y no hay otro más grande que tú, Señor. A ti te adoraremos, a ti te alabaremos,
A ti te bendeciremos, Cristo, porque no quisiste que viviéramos en ignorancia. Peor que estemos errados toda la vida, cometiendo errores y errando en esta tierra. Gracias, Señor, que las almas puedan venir para que dejen de estar ciegas, para que dejen de ignorar el poder de Dios, el poder de Dios. ¿Sabe lo que dice? Ustedes están errando, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están ignorando que Dios es todopoderoso y que Él puede levantar vivo a quien Él quiere levantar vivo. Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Y terminemos con esa frase del Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová el Dios Todopoderoso. Mis queridos amigos, hasta aquí meditamos que el Cristo viviente está sacando de la ignorancia a un hombre llamado Pedro o Simón. Ahora lo está sacando a usted, amiga, amigo, de la ignorancia, si usted cree en Jesucristo. A nosotros cada día nos está limpiando y revelándonos la verdad. Somos su pueblo, el pueblo que lo adora y que lo espera. Lo esperamos. Jesucristo tiene que reinar en esta tierra. Aquí donde fue humillado, maltratado, rechazado, vejado, el Rey omnipotente Jesús de Nazaret tiene que reinar. Eso se llama justicia. Y el poder y la gracia de Dios estarán en el Hijo del Hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Porque Él es el que muere en la cruz, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios mostró ser todopoderoso y trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Pero el Hijo del Hombre es el que muere en la cruz. El Hijo de José, el Hijo de María. Jesús es el que muere en la cruz por amor a nosotros, porque Dios nos amó. Por eso gritaremos, como lo dijo un día Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del ser humano no se lo quita Mahoma, no lo quitará Buda, no lo quita Confucio, ni los dioses de la India, ni los dioses de la China, ninguno. El único que quita los pecados se llama Jesús de Nazaret y es Hijo de Hombre perfecto. El hombre cayó en pecado, necesitaba ser levantado y restaurado por otro hombre, pero no había ninguno perfecto hasta que vino el Hijo de Dios, convertido en Hijo de Hombre y perfecto, sin mancha y sin pecado, muere en una cruz y resucita para que tengamos vida y vida en abundancia. Dele la gloria a Dios, aleluya, alabanzas a nuestro Dios. Los espero el día jueves, si Dios lo permite. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a adorar al Cordero, amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Vamos a amarlo a Dios. Qué privilegio que tenemos de hacerlo aquí en la tierra. A Él la gloria y el honor, al Dios de los cielos y al Cordero que está a su diestra y a su Espíritu que nos revela toda la verdad. Un abracito bien fuerte para todos. Amén. Gloria a Dios. Hasta el jueves.